A los españoles nos gusta hablar, va con nuestro carácter, pero ya lo decía Manuel Campo Vidal en un libro que publicó recientemente, no comunicamos tan bien y a veces hay épocas en las que la comunicación es básica en las empresas, instituciones. Por eso hoy aquí en Periodista Digital hablaremos de la importancia que tiene para las empresas saber comunicar, sobre todo en épocas en las que no vienen tan bien dadas. Para tratar este tema tenemos hoy con nosotros aquí a Surcio Torres, de Torres y Carrera, que acaban de presentar un estudio, un trabajo, competitividad y comunicación, para abordar este asunto. Surcio, bienvenido a Periodista Digital. Hola, muchas gracias. Supongo que este tema, este estudio, este trabajo, se vendría a la mente en cuanto veíamos que la situación financiera, económica, no solo de España, sino de prácticamente todo el mundo, pues empezaba a flaquear un poco, ¿no? Quizá ahí surge la idea, ¿no?, de decir, vamos a ver cómo enfocamos el tema, ¿no? Efectivamente, empezamos a trabajar en el tema hace un año, y hace un año pues había ya indicios que apuntaban hacia dónde se dirigía la economía, pero digamos que ha ido cobrando cuerpo esta relación entre comunicación y competitividad con el tema de la crisis en los últimos meses, ¿no? De hecho, algunas reflexiones que se plantean en el grueso del libro han sido tratadas en las últimas semanas para ratificarlas en términos de datos. Quiero decir, en base a nuestra experiencia, cotejábamos y podíamos afirmar, como se hace en las páginas del libro, que las empresas se repliegan comunicativamente en periodo de crisis. Pero para ratificar, para validar esa reflexión, fruto de nuestra propia experiencia profesional, pues en las últimas semanas se ha realizado un paneo entre 100 periodistas económicos de España para certificar a través de los instrumentos por excelencia, los medios de comunicación, cómo estaba evolucionando la comunicación empresarial. Y bueno, pues la opinión de los periodistas ratifica lo que era nuestra primera impresión. Claro, pero eso a priori nos da la sensación de que puede ser contraproducente para una empresa, ¿no? Si cuando hay problemas los periodistas efectivamente van a preguntar a estos organismos, y cuando ven un silencio o un ya te llamaré o cosas por el estilo, la imagen de la empresa se puede ver perjudicada. Totalmente. Además es que una de las constantes que se obtiene en este trabajo que hemos realizado con los periodistas es una demanda de mayor transparencia. Una empresa o una organización empresarial que no habla, lo que está transmitiendo es duda y desconfianza. No habla o bien porque tiene cosas que esconder, no habla porque no sabe lo que decir. Cualquiera de los dos elementos es malo, ¿no? Exactamente. ¿Y cuál es alguna idea que destaque de haber hablado con tantos periodistas económicos que son los que están sobre el día a día de esta crisis, alguna idea que destaque común en todos ellos, que le hayan transmitido? Mayoritariamente, o sea, unanimidad, podríamos casi plantearla en percibir que la actitud comunicativa de las empresas ha cambiado. Pero digamos que no hay ningún campo que genere unanimidad. Pero sí hay porcentajes muy importantes. Por ejemplo, 7 de cada 10 periodistas considera que las empresas han modificado sus hábitos comunicativos y que lo han hecho para mal. Tanto en términos de cantidad, las empresas comunican menos, pero lo más importante, de actitud, son más opacas. Y la suma de la falta de intensidad comunicativa con la opacidad ataca dos valores fundamentales en una época como la actual, de crisis de confianza. Son la transparencia y la cercanía. Y eso es algo que las empresas en estos momentos están perdiendo. Transparencia y cercanía, que es lo que demanda todo periodista. Absolutamente. Sobre todo cuando un periodista tiene ya una relación fluida con una empresa, ¿no?, que ya lleva años o tiempo trabajando con ella, ¿no? Es que digamos que el silencio de una organización que habitualmente ha sido transparente te genera, desde el punto de vista periodístico, la duda razonable de que algo sucede. Y cuando hablamos de periodistas tenemos que recordar que de alguna forma el periodista es vanguardia social. Quiere decir que esto es algo que también va a llegar, ya no simplemente como correa de transmisión de los medios de comunicación, sino como propia relación de la empresa con el entorno. Va a llegar a la sociedad.
la sociedad también va a ser partícipe de que la empresa se está encerrando. Y no va a contribuir a generar la confianza que todo el mundo demanda para intentar sentar base en esta crisis y mirar hacia arriba, ¿no? Porque lo que dice es que no solo se plasma en los medios de comunicación ese alejamiento, sino que es como un... Sin duda se amplifica. Quiere decir que, y esto ya es experiencia profesional nuestra, en sectores productivos muy estratégicos, si la empresa se diluye y comunicativamente repliega su actividad, la inquietud que se traslada, que se genera en el ámbito laboral es muy grande. A nivel laboral incluso. A nivel laboral, sin duda. Quiere decir que, porque cuando estamos hablando de comunicación ya no solamente estamos refiriéndonos a la comunicación externa, a través de los medios de comunicación, sino también a la comunicación interna. Entonces, en líneas generales, porque es otro de los ámbitos que estamos analizando, como evoluciona la comunicación interna, se observa un repliegue en todas estas prácticas profesionales. ¿Cuál es el problema? Si además de adelgazar también la comunicación interna, la empresa tampoco comunica en externo, el empleado no tiene ni por dentro ni por fuera ningún estímulo. Ningún estímulo. Casa, claro. Y siguiendo la trazabilidad del trabajo periodístico, el periodista no se queda sin fuentes. Si tiene que escribir sobre un tema, sobre lo que además está habituado a escribir, va a buscar otras fuentes. El estudio se pone de manifiesto que la fuente alternativa que sale en primer lugar, con un 25% de las respuestas de los encuestados, son las organizaciones sindicales, seguida de la administración pública con un 17% o analistas externos un 10%. Sin que haya mala fe por parte de ninguno de estos portavoces, ninguno de ellos va a hablar de la empresa como lo haría la propia empresa. Claro. Entonces, evidentemente, eso introduce un elemento perturbador que a quien primero afecta es al propio empleado de la empresa. Claro. Y de ahí, si haces una secuencia en efecto dominó, al conjunto de la sociedad. Un expediente de regulación de empleo bien comunicado puede crear confianza. Hombre, al que le despiden no mucha. No, pero efectivamente, igual por igual, que se despide va a casa con un horizonte, no digo halagüeño, pero por lo menos de contexto, en el que sabe que si el principal problema de las seres es que realmente acaben siendo el prefacio de un cierre de actividad. Si tú como empresario contextualizas la situación en la que te encuentras y ciertamente no especulas, no es un cierre de actividad lo que te encuentras, lo que estás haciendo son medidas para paliar un momento de bajada concreta de mercado, hombre, fastidiado va a estar igual por igual, pero mensaje hacia el mañana que le espera, uno arroja solamente incertidumbre al 100%, otra pues va a aportar cierto sosiego, de que sí, estamos en crisis, pero en algún momento tendremos que salir. No, pero es cierto, claro. Quiere decir que estamos tan instalados en el momento crisis que tendemos a olvidar... Nos quedamos ahí, estamos en crisis. Exactamente. Y ya. Eso es. Pero eso lo hacen todos, gobierno, pueblo y... Sí, por eso, pero yo creo que ese ejercicio somático es preciso incorporarlo en estos momentos. O sea, hay un ejercicio práctico muy concreto sobre esto. Si tú a cualquier persona en condiciones normales en estos momentos le preguntas ¿qué tienes miedo de perder?, te dirá seguramente el empleo. Bueno, a esa misma persona hace 2 años, si le preguntas eso, posiblemente si tuviera una capacidad de visión vital más grande, diría perder la vida. La vida es lo único que realmente es insustituible. Perder el empleo, o sea, afortunadamente... Todos hemos perdido ya miedo a perder un trabajo, encontrar otro y demás. O sea, la sociedad moderna nos ha mostrado que la movilidad laboral no es un drama. Perder la vida... Pero tenemos miedo a esa movilidad laboral. Sí, no, sin duda. Y es lícito que la tengamos. Y sobre todo, insisto, en un momento de crisis como el actual. Pero yo creo que es importante que empecemos a relativizar la crisis, pero simplemente, insisto, como medida profiláctica para superarla. Porque cuanto más nos acoquinemos en el espacio estoy en crisis, más tiempo tardaremos en salir de ella. Aprovecharse de la crisis para salir de ella. Crisis etimológicamente significa cambio. Nosotros de alguna manera tenemos que definir cómo queremos que ese cambio afecte en nuestras vidas, en negativo o en positivo. O sea, yo no creo que más negativo, o sea, podrá haber efectos más negativos todavía, pero psicológicamente yo creo que ya tenemos todos muy interiorizados que estamos en crisis. Bueno, pues de alguna manera lo que planteamos precisamente en el trabajo es cómo vamos a interpretar ahora el vaso, medio lleno o medio vacío. Medio vacío nos aboca claramente al precipicio de la depresión vital como sociedad.
medio lleno, pues te genera por lo menos la sensación de que eres dueño de tu destino, de tu futuro.